Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo, para la vivencia de la espiritualidad. Agradecemos en este programa en el día de hoy a Luis Arnedo, a Liliana y a todas las personas que nos acompañan hoy en el estudio para desarrollar un tema muy importante desde la visión espírita, como es el tema de los vicios. Tenemos hoy en nuestro programa a Jorge Berrío, quien también va a participar en todo este conversatorio. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos, reciban un fraternal saludo y damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y al mundo espiritual por las bendiciones de tener la salud y la armonía para poder compartir con ustedes todo este programa. Hoy vamos a tratar el tema de los vicios y vamos poco a poco abriendo este gran libro de la visión espírita de este tema que nos toca a todos, y más en todas estas semanas previas a las fiestas, a los carnavales, donde vemos que de una u otra forma se exacerban todas estas prácticas nocivas para la salud física, espiritual, emocional de cada uno de nosotros los seres humanos. Por eso en el día de hoy estamos tratando este tema de una manera preventiva, de una manera de promoción, porque requerimos llegar a la conciencia de cada uno de nosotros los seres humanos, que entendemos, que estudiamos las leyes divinas, pero que muy poco las practicamos. Los vicios vamos a verlos en el día de hoy desde una visión material y una visión espiritual, porque hay vicios materiales y hay vicios espirituales. Los vicios, por decirlo así, son las dependencias fuertes y profundas que tenemos sobre ciertas sustancias o sobre ciertas actitudes y que nos crean una ilusión de bienestar, porque aquel que tiene un vicio siempre dice que está bien, de que ese vicio le da paz, le da tranquilidad, pero nunca medimos las consecuencias de los vicios y qué le traen a nuestra salud física y espiritual. Sí, hay que tener la diferencia. Hay vicios, los vicios más comunes que estamos, lo que siempre nos referimos, el común, es la droga, el alcohol, el cigarrillo, los abusos sexuales, el exceso de alimentación, la gula. Pero realmente, además de eso, están los vicios en el comportamiento, vicios emocionales, en la forma de pensar. Por ejemplo, la queja. Nosotros caemos a veces en un vicio de quejarnos de todo. Nosotros tenemos la actitud viciosa, repetitiva, de ver siempre lo negativo en los demás. Es decir, vamos cayendo en unas situaciones de vicio, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una actitud mental que nos lleva compulsivamente a ser subyugado por personas o situaciones, ya sea físico o sea emocional. Entonces nos ayuda siempre, esa actitud mental nos lleva a actuar siempre bajo impulsivamente, no es razonamos, sino que se nos crea una necesidad permanente y podemos ser manipulados por personas o por las situaciones donde nos afecta realmente nuestra vida, nuestra salud, la salud familiar, la salud mental, la salud física, porque estamos nosotros imbuidos en esas adicciones, ¿no?, que podemos nosotros tener. No, y hoy en día, además de los vicios ya conocidos que mencionaste a nivel material,
Se está hablando de las adicciones a nivel de las adicciones electrónicas, porque el ser humano sigue siendo el mismo. Entonces va adoptando históricamente nuevas propuestas, nuevos desafíos, y entra la parte electrónica, por ejemplo, el vicio que existe en el exceso del uso de la computadora, los espacios virtuales, el internet, los chats, los videojuegos, que están afectando a toda la población. Precisamente estos días vi un programa en televisión donde se hablaba ya del vicio del celular. Las personas que no pueden dejar el celular en ningún momento, no pueden, siempre están consultando el WhatsApp, están consultando el chat, están consultando Facebook, porque dicen que en ningún momento pueden dejarlo, porque sienten que están perdiendo confianza, o alguien está hablando de ellos, o hay alguna noticia que deban saber. Entonces viven encerrados en estos espacios virtuales. Igualmente, existen otros vicios que afectan al ser humano, como la ludopatía. La ludopatía está tomando mucha fuerza. Los juegos de azar, naipes, tragamonedas, bingos. Hay muchos muchachos en los barrios que están entregados a los juegos con las maquinitas, como dicen las mamás, que sufren porque el hijo se gasta la plata yendo a jugar. Y el bingo también, ¿no? Muchas personas que no tienen sino mucho tiempo libre y para ocuparlo se van al bingo y crean unas adicciones que van todos los días. Entonces, el problema no es el juego como tal, y debemos dejarlo claro, sino es la adicción, el uso reiterativo, enfermizo de una situación, de un objeto que nos crea una dependencia psicológica. Entonces, detrás de esas dependencias psicológicas también están las dependencias a nivel de las conductuales. Por ejemplo, la teleadicción, siempre viendo televisión, no queremos dejar la televisión. La música estridente. O sea, hay una persona que no puede escuchar la música a bajo volumen, sino que siempre debe escucharla bien alto. Entonces, detrás de eso hay unas situaciones psicológicas. También el vicio al trabajo, al poder, al dinero, la adicción al sexo. Todo esto se configura en dependencias que el ser humano ha tenido históricamente y que hoy vamos a tratar de explicar las causas y las consecuencias de ellas. Sí, bien, sí, son tipos de adicciones, pero son unas actitudes mentales que tienen una raíz, la raíz de todo el problema es espiritual, ¿no? Entonces debemos ir trabajando en todas estas adicciones, que aunque hay unas que se han vuelto sociables. O sea, las químicas también. Sí, son sociables, que vamos a verlos ahora, que hay unas legales, otras ilegales. Esas que se han vuelto sociables, que ya es común, vamos cayendo nosotros en esas adicciones porque se vuelve cultural. Hablemos de esa, ¿no? Como las legales, ¿cuál? Por ejemplo, el alcohol. El alcohol. El cigarrillo. Sí. Los psicofármacos también están muy de moda, la cafeína. Sí. También. Personas que toman no uno ni dos café tinto en el día, sino 30, 20, unas adicciones terribles, ¿no? Y las ilegales. Las ilegales, el PVC, la cocaína, la marihuana, el opio, la heroína, ¿sí? El éxtasis. Y muchas otras drogas, muchas drogas que están de una u otra manera haciéndole daño al ser humano. Las industriales, o sea, se ven niños consumiendo pegamentos, thinner, y las folclóricas, como la ayahuasca, el floripondio, el San Pedro, todas estas hierbas. El yagué. Todas estas hierbas que las utilizan las tribus indígenas, pero que el ser humano, ávido de experiencias nuevas, entonces busca este consumo. Está buscando nuevas experiencias. Entonces, detrás de todo esto, ¿qué hay? ¿Qué existe? ¿Por qué el ser humano busca esto? Porque son formas amenizadoras que compensan algunas áreas frágiles de nuestra personalidad. Y esto es importante repetirlo. Estamos buscando una compensación interna a través de un objeto exterior, porque hay un vacío existencial. Hay algo que no está en ti bien,
en tu personalidad, en tu emoción, en tus sentimientos, que realmente te busca esa compensación, estás buscando llenar ese vacío, esa situación emocional que vive tu alma, vive tu espíritu, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ir trabajando, ¿no? Porque esas áreas frágiles de nuestra personalidad son los puntos vulnerables que tienen muchos jóvenes, muchos adultos en este momento, y somos fácil presa de caer en una adicción y fácil entrar, difícil y a veces muy sufrida la salida, ¿no? Entonces eso es lo que debemos tener muy claro. Entonces hay toda una presión social, una presión cultural alrededor del consumo de ciertas sustancias o vivir ciertas experiencias extremas, por decirlo así, que llevan al ser humano a un vacío porque después que pasa la borrachera, pasa el placer físico que propicia un cigarrillo, el ser humano otra vez vuelve a encontrarse a sí mismo y se encuentra vacío. Entonces vuelve nuevamente a buscar ese placer físico y no encuentra nada allí. O sea, encuentra un vacío existencial. Y eso es lo que nos viene el Evangelio, que nos trajo el Maestro Jesús, la buena nueva, a recordarnos de que todo el mensaje del Evangelio, como una psicoterapia, nos ayuda a alimentarnos internamente, a buscar una respuesta a nuestras necesidades íntimas, al manejo de nuestras emociones, de nuestras problemáticas, para no buscar esas maneras de compensar el sufrimiento y el dolor interno. Entonces, ya estas formas amenizadoras que compensan estas áreas frágiles de nuestra personalidad van a ser cambiadas por un mensaje de autoconocimiento, de autoayuda, en la vivencia de los verdaderos sentimientos, el encuentro consigo mismo. Todo eso vamos a buscarlo en el Evangelio, como pretendemos en el día de hoy explicar. Vemos que los vicios dañan todas las funciones superiores de nuestro cerebro. Vemos cómo la marihuana, el alcohol, van desestructurando poco a poco, gradualmente van desestructurando las funciones superiores de nuestro cerebro. Y vemos aquí que técnicamente podríamos hablar de un suicidio. La persona, cada uno de nosotros, cuando tiene un vicio, va suicidándose lentamente porque no es un suicidio tajante, sino es un suicidio gradual. Poco a poco vamos acabando las resistencias físicas y vendrán consecuencias nefastas para nuestra vida física y emocional. Entonces, todas estas prácticas van creando vacíos en nuestra alma y tenemos que trabajar las causas. Y la doctrina espírita nos invita a ver cuáles son esas causas. Y en esas causas podemos encontrar, Jorge, el egoísmo. Sí, el egoísmo es el origen, ¿no es así? Sí, el origen, el libro de los espíritus nos está hablando, las guías de la humanidad. El espíritu de la verdad nos dice que el egoísmo es el padre de todos los vicios, de todas las problemáticas emocionales. Y este egoísmo es hermanito mayor que va ahí agarradito de la mano del orgullo, ¿no? Entonces ese egoísmo realmente es el gran problema que tiene el ser humano y es el que enferma el alma. Entonces, debido al egoísmo, es que nosotros vamos creando esos vacíos existenciales, esas necesidades emocionales que nos hace vulnerables a caer en las adicciones que son, como ya hemos visto, muy variadas, muy variadas. Entonces, lo primero que nos hace el egoísmo es el predominio de la naturaleza material. Falta de fe, falta de un conocimiento de lo que somos realmente. No somos solamente cuerpo físico, somos espíritus que estamos momentáneamente en un cuerpo físico cumpliendo una misión, una tarea y un despertar de conciencia es necesario para que valoremos lo que es la vida. Entonces, esas son una de las causas primeras, ¿no? El predominio de la naturaleza material, nos afecta mucho todo lo que nuestros sentidos perciben en este mundo y sentimos muchas veces que esto es lo único que existe, ¿no? Entonces nos afecta mucho las situaciones familiares, las situaciones económicas, hay muchas situaciones de hastío a la vida, situaciones de vacíos existenciales profundos
Y todo eso nos hace que nos equivoquemos en las decisiones de la vida. ¿Por qué? Porque es la falta de una espiritualidad más concreta que muchas veces las religiones no llenan, ¿no? Entonces, otro punto importante es la necesidad inconsciente, por ejemplo, de autodestrucción. El ser humano, al no valorarse, a no amarse, a no sentir el amor de Dios, al no entender que necesitamos amarnos. Cuando decimos ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, podríamos invertir esta ecuación diciendo ámate a ti mismo para que ames a tu prójimo y por ende ames a Dios. Entonces, cuando no hay una autoestima equilibrada en nosotros los seres humanos, caemos fácilmente en los vicios y buscamos situaciones que, aunque conscientemente sepamos las consecuencias, seguimos practicándolas porque no nos valoramos, no nos amamos, no nos aceptamos como somos. Buscamos el peor lado de todas las cosas y nos agredimos a nosotros mismos. Pensando que agredimos a la sociedad, nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, cada día estamos sembrando en nuestro propio terreno. Sí. Nuestras acciones van haciendo daño, nos hacen daño, pero también nuestras acciones nos pueden brindar tranquilidad y paz interior. Sí, otra de las causas también son las tendencias del ayer. Recordemos que somos espíritus que venimos evolucionando y hemos tenido muchas experiencias de otras vidas, de otras existencias, porque la vida es una sola, pero tenemos muchas existencias. Y como somos aún espíritus muy primarios, muy apegados a lo material, hemos podido tener errores, haber cometido equivocaciones en un pasado, y traemos esa herencia adictiva. Entonces, no es lo mismo las adicciones de hoy a las de hace 500 años, ¿sí? Hace 500 años, 400 años, 100 años eran adicciones diferentes. Antes existía en la época medieval, en la época el rapé, ¿sí? Que lo absorbían por la nariz y eso se volvió algo social, ya eso no existe. Ya hoy tenemos claro los tragamonedas, el bingo, son adicciones modernas. Pero ¿por qué viene esa? Porque hay una tendencia adictiva del pasado. Viene un vacío existencial que no hemos podido llenar o solucionar por la falta de esa orientación espiritual, por la falta de una fe, por la falta de un norte hacia dónde vamos realmente nosotros, ¿no? Entonces las tendencias de ayer son muy marcadas. Y por ejemplo el sexo es un tormento para muchas personas porque realmente es donde más se ha abusado. Entonces por eso hay las tendencias de conductas viciosas, porque no es la opción X o Y que tome la persona o los gustos de X o Y persona, es la actitud adictiva que los lleva a enfermarse, a desequilibrarse por el mal manejo de las energías sexuales. Y así en todo, ¿no? Son tendencias del ayer que no hemos podido superar ni madurar. Y tenemos también las fugas del ego. También otra causa. Sí, hablando desde el punto de vista de la psicología transpersonal, cuando el ser humano no afronta sus retos, los retos que la vida misma trae, las pruebas que tenemos a nivel familiar, la pérdida de seres queridos, muchas personas caen en las drogas, caen en el alcohol, tratando de fugarse de la realidad, de no sufrir bien, de no manejar las situaciones conflictivas. Entonces corre por el camino más fácil, que es la puerta amplia, donde corren muchas personas, y se entrega a los vicios, tratando de olvidar aquello que debe enfrentar como ser humano, como espíritu encarnado. Entonces el camino más fácil es caer en un vicio. Todos estos temas vamos a ir desarrollándolos poco a poco y vamos a darle espacio para unas pautas comerciales para seguir en Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m.
y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Entonces seguimos con las causas de los vicios, de las adicciones. Realmente eso que tú estabas hablando de las fugas del ego es realmente lo vivimos, pero no nos somos conscientes de esas fugas que tomamos por los abusos que tuvimos en la infancia, por los vacíos de la falta de amor, por la falta de una madre, de un padre, por el bullying, por tantas cosas que vimos en el día a día. La forma de escapar a ese sufrimiento, a ese dolor o a esa frustración o sentirse fracasado, caemos fácilmente en adicciones como mecanismo de escape y vamos aislándonos, no vamos teniendo unas buenas relaciones, una buena comunicación con todos. ¿Por qué? Porque estamos realmente huyendo de una realidad en vez de enfrentarla. Pero realmente, ¿dónde aprendemos los vicios? Los aprendemos, yo pienso que debemos tener claro que en el hogar es un sitio donde se aprende mucho, ¿no? Sí, así es. En el hogar se aprende mucho cuando, por ejemplo, tenemos padres que nos dan la pauta cuando abusan de los medicamentos. Cuando vemos una madre que por cualquier situación se toma una pastilla, cuando vemos un padre de familia que consume medicamentos de uso comercial, pero de una manera excesiva. Entonces el niño va viendo eso. Si tengo un problema, me tomo algo y se me quita. Pero esto lo lleva ya a nivel psicológico. Cuando tengo una dificultad con un amigo, me tomo una pastilla. Cuando debo hablar en público, me tomo una pastilla. Y así vamos creando esa adicción, esa dependencia a los medicamentos. El mal ejemplo. Eso lo vemos, eso no, de eso no tenemos que hablar mucho, ¿sí? El mal ejemplo. Entonces, hijos de padres drogadictos tienen como prueba, al ver esa situación, pueden repetir esas pautas. Porque dicen, no, si mi padre lo hizo, yo también lo voy a hacer. O padres permisivos también, ¿no? Sí, la sobreprotección también es algo que a veces no nos damos cuenta, porque cuando uno sobreprotege a un hijo, no le permite afrontar los retos que la vida social, cultural, económica tiene. Entonces, cuando la persona sale afuera del hogar y se enfrenta a una situación complicada, inmediatamente se evade. ¿Sí? Busca un mecanismo de fuga de la realidad. También hay los excesos en el hogar de muchas veces padres muy celosos, muy dominantes, son excesivamente, limitan, así es, limitan, me imponen unas conductas que a veces ellos mismos no las aplican, no se las ponen, pero son fuertes en esos límites a los hijos sin permitirles un desarrollo psicológico, emocional, y esos chicos son muy vulnerables. Son frágiles. Porque tienen muchas inseguridades y los hace tener una fragilidad de fácil acceso para la influencia exterior de esas conductas, ¿no? También la herencia podemos verla en los hogares. Se dice que a nivel físico, a nivel genético, los padres alcohólicos tendrán hijos alcohólicos que tendrán que luchar contra esta dependencia. Igualmente el manejo del estrés. ¿Cómo se maneja el estrés? Vemos aquí que el padre de familia, cada vez que tiene una discusión, se fuma un cigarrillo para relajarse o busca una cerveza para tranquilizarse. Inmediatamente el niño ve que esa es la manera de recrearse. Esta es la manera de bajar el estrés, de tranquilizarnos. Después del trabajo viene la calma,
pero unido también a una nueva problemática. Y eso a veces no se ve y que son prácticas culturales. Igualmente la soledad moral y espiritual, Jorge. Sí, en muchos casos se ve eso, ¿no? Los padres que descuidan a los hijos por exceso de trabajo, trabaja. Madres, padres que tienen que salir para el sustento del hogar y no hay quien se quede con los niños, con los muchachos. No hay quien oriente, entonces los muchachos solos o en la calle aprenden ¿qué? Cosas que son no nada favorables para su bienestar, su equilibrio y su éxito en la vida, ¿no? Entonces realmente la soledad moral y espiritual. A veces tenemos la compañía de los padres, la compañía de los familiares, pero no hay una buena comunicación, no hay una buena relación. Entonces hay una soledad también en moral, espiritual, de estar tocando el alma de ese espíritu que es nuestro hijo, nuestro familiar, porque en la convivencia es donde se interactúan todas nuestras energías, todas nuestras formas de pensar, los sentimientos, y esa necesidad es humana, no podemos olvidarla. Todos necesitamos el cariño, el calor del hogar, así estemos ocupados por necesidades económicas, el momento en que lleguemos al hogar, enseguida buscar la relación, preguntarnos cómo te fue, cómo estuviste en el trabajo, cómo estuviste en el colegio, cómo te fue en la universidad. Es decir, que haya un interés para interactuar y compartir esas necesidades espirituales, psicológicas, emocionales que todos tenemos. Y hablar temas también con los hijos sobre el noviazgo, las relaciones sexuales, porque hay muchos temas que son tabú en la sociedad, entonces crean cierta tensión, cierta ansiedad en los muchachos y ellos buscarán a través del vicio, por ejemplo el alcohol, tranquilizarse, ¿sí? Ser más abiertos socialmente, porque no puedo hablar con nadie en mi casa, me siento solo, voy a tomar alcohol para que mis nervios se relajen y pueda interactuar mejor y enamorar, hasta enamorar. Y qué no decir también de la cultura machista, y esto lo vivimos mucho acá y ya más en estos meses, porque muchos padres y muchas madres al ver el hijo bebiendo le entregan muchas veces el primer cigarrillo en la adolescencia, o siendo niños le entregan la primera cerveza, la primera botella de alcohol, porque sienten que eso los va a volver hombres, los va a volver machos. Entonces allí ya se configura toda una práctica, una viciación, y si el muchacho tiene una personalidad muy frágil, es muy fácil que caiga allí, porque el cuerpo va creando una dependencia también física alrededor del alcohol. O sea, todas estas situaciones a nivel familiar, vemos el abandono, la falta de comunicación, la falta de espiritualidad dentro de la familia, la cultura de valores que van a ayudar a que los niños tengan fuerza a nivel social para soportar toda la presión de grupo, la sociedad que hace sobre la familia. Entonces el hogar es el punto de partida de la viciación. Y del hogar sale la viciación y al hogar regresa. Lo que no aprendemos en el hogar, lo aprendemos en la escuela. También, sí, la escuela es un punto muy vulnerable. Vulnerable, porque decimos, ¿no? La escuela educa, forma, pero ¿qué pasa en la escuela? Si la escuela también se alimenta de todos aquellos que salen de un hogar, y más los líderes de la escuela, que son los docentes, los directores, si ellos están desorientados también. Claro. Entonces, si están desorientados, no saben cómo conducir a aquellos muchachos que vienen de hogares con problemas, con conflictos, con vacíos, ¿no? Entonces, muchas veces nos volvemos reprimimos, represores, ponemos conductas punitivas en vez de ser conductas orientativas, de orientación. Vamos al castigo, porque no sabemos manejar. Porque nuestra alma también tiene problemas. Nosotros como dirigentes, como educadores, necesitamos también solucionar primero nuestros problemas psicológicos, emocionales, para poder orientar. Entonces en la escuela realmente hay situaciones, dificultades, porque los muchachos llevan de sus hogares todo lo que viven, ¿sí? Entonces
esa incoherencia entre la teoría y la práctica es lo que lleva muchas veces a que en la escuela sea también cuna de aprendizaje, de vicios. Es donde el joven aprende a fumar, también aprende a la pornografía, aprende por internet, las revistas, aprende a tomar, ¿sí? Aprende a tomar por los compañeros. Es decir, hay una influencia, el muchacho puede ser sano, pero tiene unos compañeros que tienen unas conductas en sus hogares donde saben de todo. Entonces, vienen así la influencia. La influencia, entonces hay muchos jóvenes que tienen la problemática de identidad, de su personalidad, y quieren buscar aceptación en los grupos, aceptación en la social. Entonces, hacen las conductas que ven en los otros compañeros para poder ser aceptados en esos núcleos sociales. Y para ser aceptado tiene que hacer cosas que los demás hacen. Entonces allí, y como no tiene los valores, el sustento de orientación, claro, en el hogar o en la escuela, fácilmente caen en esas conductas adictivas, ¿no? Sí, estamos haciendo una evaluación también de que en la escuela, si no hay docentes preparados, moral, espiritualmente, también van a transmitir aquello que los estudiantes no deberían aprender. Igualmente existe también el menosprecio a la educación moral, la educación en valores, porque el docente no está preparado para ello. Entonces transfiere al estudiante sus propios conflictos, sus dificultades morales. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que la escuela no es la formación del joven, del niño, es en el hogar. Es el hogar, claro. Es el segundo filtro, digamos. Es el segundo filtro, porque es que estamos viendo que la escuela, los profesores, los educadores, si tenemos valores, podemos orientar mucho, podemos ayudar mucho. No es nuestra responsabilidad mayor, pero sí podemos hacer un trabajo integral, no solamente enseñarle la parte de educación y de la instrucción profesional, sino también que tengan esos valores que muchos en el hogar no los tienen. No hay una verdadera integración entre lo que es la realidad de una educación moral y la intelectual, ¿no? Que a veces se propenden y muchos padres luchan por poner a los hijos en los buenos colegios, porque piensan en colegios caros, de un nivel social, pero no les se olvida de darles la educación moral, que es la que va a ayudarles a ser hombres de éxito en la vida, hombres y mujeres de bien, de éxito, de triunfadores, porque sin la moral no vamos a utilizar bien la educación intelectual. Sí, no estamos menospreciando ni subvalorando la educación que se da en las escuelas, pero sí llamando la atención sobre el trabajo a nivel interior que requiere la gran misión de ser maestro, de ser docente. Entonces tenemos toda esta situación que si no aprendemos en la casa, la escuela sería el segundo filtro, pero si no aprendemos en la escuela, con buenos profesores, que pueden tener muchas escuelas que la reconocemos, la aprendemos, terminamos aprendiendo en la calle. Claro. Los chicos en la calle son un peligro grande para muchos jóvenes porque tienen esos vacíos existenciales, esos vacíos en los valores. Y en la calle, con el grupo social, con los amigos, van creándose esas relaciones donde el joven va cayendo fácilmente en unos comportamientos que van a heredar cuando adultos, y eso es lo que va a transmitir en el futuro a sus hijos y sus seres queridos, ¿no? Sí, por ejemplo, la situación del estatus y poder, que es llegar y mostrarse con un cigarrillo. O sea, soy poderoso porque fumo, porque tengo un cigarrillo. El otro muchacho, que su personalidad es frágil, también tomará el cigarrillo para mostrarse fuerte ante el grupo, y que también es un símbolo de júbilo, de alegría, beber, fumar, drogarse, porque se está viviendo la alegría, se está descubriendo el mundo. Y van a ser esto todos los sustitutos emocionales que se presentan a la juventud y al ser humano que está en la calle. La presión de grupo, y qué no decir de los medios de comunicación, que son irresponsables muchas veces
al presentar de que se debe consumir algún vicio para ser feliz o entrar a la cultura del ocio, la utilización del tiempo libre. Entonces hay más bares, cantinas que bibliotecas, que lugares de esparcimiento sano para la juventud y para la niñez. Entonces hay una sociedad que está enferma, hay una sociedad que carece de valores y que requiere todo un trabajo interior para salir adelante. Esto es Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra personalidad. En el próximo segmento vamos a recibir sus llamadas al 656-5252, Radio Vigía de Todelar. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muy bien, continuamos con este segmento de preguntas y recordemos que los efectos más devastadores que tienen los vicios de toda índole es la pérdida del sentido ético existencial. Perdemos el norte de nuestra vida. Entonces ya vamos a depender nuestra felicidad, nuestra paz de algo exterior, de algo que cada vez nos va creando dependencias, y cada día nuestro organismo se va intoxicando con elementos que van a deteriorar nuestra salud física y nuestra salud psicológica, emocional, mental. Es importante que tengamos muy claro de que todos debemos buscar el sentido existencial, ético, para que así podamos nosotros ir manejando nuestra existencia con muchos valores, y ese vacío lo crean los vicios, ¿no? Esas dependencias psicológicas, físicas, que realmente nos llevan a otro efecto que es la sintonía. La sintonía con espíritus inferiores, ¿sí? Que responderemos, ampliaremos después de recibir esta llamada al aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con María Bernarda. María Bernarda, ¿cuál es tu pregunta? Sí, yo quisiera saber si recibir dineros o donaciones que provengan de establecimientos o personas vinculadas a los vicios para realizar obras de caridad es o no adecuado. Gracias. Muchas gracias, María Bernarda. Sí, realmente hay que tener ética, ¿no? Y moral, valores. Hay personas que después que hacen mal uso de su libre albedrío, incentivando vicios o haciendo negocios de índole no muy sana ni espiritual, de riqueza fácil, pero de efectos devastadores para la humanidad. Debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque esas personas muchas veces están buscando es tranquilizar su conciencia, y nosotros no debemos prestarnos para eso, sino que primero que la persona evolucione, trascienda, y que después haga el bien. Porque si lo está haciendo es para tranquilizar su conciencia, estamos apoyando a que continúen con los vicios y sigan con esos negocios de conductas que nada llevan al bien, ni a Dios, ni a una salud social equilibrada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No por querer, con el nombre del bien, de la caridad, estemos apoyando a las cosas que no están correctas, ¿no?
Muy buenas tardes, tenemos otra pregunta al aire. Buenas tardes, se cayó la llamada. Bueno, seguimos hablando de este tema de los efectos de los vicios en la conducta humana. Tenemos también otra pregunta al aire. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rubén Hernández. Rubén Hernández. Buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Sí, ¿de qué forma la fe y la doctrina espírita nos ayuda a superar los vicios? Bueno, la doctrina espírita nos puede ayudar a superar los vicios, comprendiendo primero la ley de causa y efecto, de que toda acción lleva una reacción, y eso nos lleva a tomar conciencia de nuestro papel de constructores de nuestra propia felicidad a nivel físico y a nivel espiritual. El cultivo de la fe razonada, de que tenemos que trabajar por una visión espiritual de nuestras vidas, de que todo lo que hagamos aquí en la tierra va a tener una repercusión en el más allá y en unas próximas existencias. Igualmente la doctrina espírita nos entrega toda la terapia del Evangelio de Jesús, en la cual encontramos todas las razones por las cuales podemos ser felices sin necesidad de apegarnos a situaciones externas a nivel psicológico o a nivel material. Y la doctrina espírita nos enseña de que venimos aquí con un objetivo claro de evolucionar, de mejorar, de progresar. Entonces, con los vicios, las adicciones, vamos adquiriendo apoyos externos que son muletas y que no son equilibrantes, no nos ayudan a evolucionar, sino que al contrario nos enferman, nos desequilibran, nos perturban, y eso nosotros tenemos que aprender a manejar para que no nos dejemos llevar por la aparente felicidad que dan las adicciones. Hay que buscar la realidad espiritual de la felicidad, de la paz, que da de una conciencia tranquila, de una moral cada vez más identificada con la moral cristiana, el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, y con la realidad de que somos espíritus inmortales. Nosotros no podemos estar adquiriendo adicciones exteriores, materiales, donde somos espíritus inmortales y eternos. Muy buenas tardes, tenemos otra pregunta al aire. Buenas tardes, bueno. Amable de decirme, le habla Juan Carlos Rodríguez. Sí, si sí. hablamos en demasía, ¿estamos viciados en el verbalismo? Muy buena pregunta. Muchas gracias por su pregunta. Realmente, Jorge, si hablamos demasiado, caemos en un vicio del verbalismo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a veces caemos en la imprudencia y no tenemos límites, porque hablamos en exceso y decimos muchas veces lo que es y lo que no es, las verdades, mentiras, y faltamos a la caridad, faltamos a la verdad, faltamos a la tolerancia por el exceso de hablar. Recordemos muy claramente que los sabios hablan poco, pero dicen mucho. Las personas que utilizan mucho el verbalismo hablan mucho y dicen poco. Es mejor ser sabios. Y la sabiduría da equilibrio en todas las expresiones del ser humano. También en este tema, siguiendo el tema de los efectos de los vicios, vemos la sintonía también con espíritus inferiores, que no son más que los seres humanos ya desencarnados fuera del cuerpo físico, que viven en el plano espiritual, en ese mundo espiritual, en esa otra dimensión, y que siguen, a pesar del proceso de la muerte física, y el alma liberada sigue con estas situaciones como los vicios. ¿Por qué? Porque el vicio es inherente al alma. Muchas personas dicen, no, es que el cuerpo me pide, que en el cuerpo está el vicio. No, el vicio está en una situación psicológica y mental. Entonces, estos espíritus se apegan a estas situaciones viciosas, buscan a aquellos que viven esa misma realidad, porque ellos tienen una ganancia, porque absorben todas estas energías deleterias de las cuales participan aquellos que están en viciaciones como el alcohol, las drogas, el hablar mucho. O sea, ellos ganan con todas estas situaciones.
porque ellos absorben estas energías y cuidan aquel vicioso, lo cuidan, lo protegen, porque es la persona a través de la cual ellos se están alimentando psíquicamente. Sí, son espíritus inferiores, lo que llamaba Jesús, espíritus inmundos, ¿no? Que están todavía adheridos a vicios, a comportamientos que no saben en el mundo espiritual cómo sostenerlos, cómo alimentarlos. Entonces se acercan a nosotros los encarnados que estamos en esa misma sintonía y se producen esos procesos obsesivos de influencia inferior que pasa con muchos viciosos que son obsesados, ¿no? Esto será tema para otro programa porque esto es un tema muy amplio, el tema de la sintonía con espíritus inferiores. ¿Tenemos otra pregunta al aire? Buenas tardes. Le habla Ricardo Pérez del barrio de Las Jerezos. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, sí. La pregunta es ¿cómo sabemos si el vicio es adicción o obsesión? Bueno, hablando de este tema de las obsesiones es muy difícil, pero recordemos algo, que toda obsesión comienza por una adicción, por una debilidad moral, por un desequilibrio espiritual que tiene la persona. Si nosotros abrimos la puerta para que comience el proceso y después caemos en esas obsesiones, ¿no? ¿Qué son adicciones? Entonces, muchas obsesiones son adicciones. Influencia de nuestras necesidades emocionales no educadas y permitimos que esos espíritus inferiores puedan crearnos esas fijaciones mentales donde ya necesitamos una ayuda externa, ya sea de una clínica, de una ayuda psiquiátrica, una ayuda psicológica o de una ayuda espiritual que se presta en nuestras casas espíritas, en nuestras casas, centros espíritas como el nuestro, que queda aquí en Manga, Cuarta Avenida, número 21A44, Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, donde ayudamos y orientamos a todas las personas que nos ayudan a salir adelante y progresar, ¿no? Hay muchas maneras ante los vicios que nos ofrecen, hay muchas maneras de decir no. De una manera muy cordial, tranquila, uno puede decir simplemente no, gracias, ¿sí? Y si es posible ir alejándose, porque todas las veces no estamos preparados, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Vigilancia y oración. Entonces, cuando nos estamos vigilando, podemos decir no, dar una razón, una disculpa, no, gracias, no quiero enloquecerme con aquello que me estás ofreciendo, evitar la situación, no visitando lugares o conviviendo con personas que usan frecuentemente drogas, alcohol, o usar la unión, por ejemplo, andando con personas que nos traen buenos consejos, buenas prácticas, esparcimiento sano. Entonces todos podemos evitar de una u otra manera situaciones que nos hagan caer. Entonces esta es una manera de ver que nosotros la tentación la llevamos por dentro, y eso es otra cosa que nos enseña la doctrina espírita. La tentación no está afuera, sino que está dentro de nosotros. Sí, hay que saber muy claro de que para salir de un vicio, primero tenemos que tener conciencia que debemos salir de él porque tenemos un problema. Si no hay esa conciencia, es muy difícil que salgamos de esas situaciones, ¿no? ¿Otra pregunta? Una pregunta al aire. Buenas tardes. Sí, mira, habla Marta. Marta, ¿cuál es tu pregunta? Si yo quisiera, por ejemplo, dejar el cigarrillo y mis amigos todos fuman, ¿yo debo alejarme de ellos? Gracias por tu llamada, Marta. Realmente no necesitamos apartarnos de las personas ni del mundo, ¿no? Lo que sí necesitamos es tener la fortaleza para ser ejemplo donde quiera que nos encontremos, ¿no? Si somos débiles, es bueno alejarse un poco para tener esa fortaleza moral que lo da el conocimiento, lo da la fe, lo da la terapia que podamos estar haciendo. Nos da mucha fortaleza para después compartir con las personas y ya no sea tentación, ¿no? Porque cuando tenemos un comportamiento, una necesidad moral de este tipo, de la adictiva, viciosa, es una tentación para nosotros si no somos fuertes. Y podemos reincidir, que le pasa a muchas personas que salen de las clínicas de rehabilitación
y por no tener un sustento moral, espiritual, de fe o familiar, vuelven y reinciden. O no hay conciencia de que es un alma enferma, de que la persona está enferma, vuelve y reincide. Entonces, a veces es bueno guardar distancia, pero sin apartarnos, porque nosotros debemos saber de que estamos enfermos y que debemos superarnos. Aquellos de pronto, los amigos queridos, no han tomado conciencia de su estado espiritual o saben manejar bien sus necesidades emocionales y psicológicas, que no lo hacemos nosotros, entonces nosotros tenemos que cuidarnos y tener una conducta más sana, ¿no? Y también podemos buscar ayuda profesional ante las situaciones de viciación material o psicológica que tengamos. También podemos buscar la ayuda religiosa. Muchas personas van a las religiones de diferente índole y allí encuentran respuestas, la ayuda que necesitan a nivel psicológico para atender a sus necesidades emocionales. Entonces, cultivar la parte religiosa, no de una manera externa, sino interna, ayuda al ser humano a buscar una razón de ser de la vida, ¿sí? Unos objetivos existenciales claros. Encontrar una razón para vivir es importante para dejar aquello que nos hace daño. Y nos hacen daño los vicios materiales y los vicios morales, de los cuales no hemos hablado tanto, pero podemos mencionar algunos, Jorge. Por ejemplo, el hablar sin control de la razón, hablar por hablar, eso es un vicio. El mentir constantemente, ese es otro vicio que también existe a nivel moral. El lamentarnos por todo. Por todo, eso es una terrible, ¿no? La queja, el lamento, eso es... Muchos estamos con vicios, ¿no? Querer tener siempre la verdad. Ese otro vicio grande. Hay personas que estamos en esas actitudes que son chocantes para los demás y eso ayuda a que la persona se aparte de todos los demás porque siempre tiene la razón, todas se la sabe. Otra también es gastar sin necesidad. Personas que somos compulsivas en comprar, y eso tiene el mismo origen, los vacíos existenciales, las situaciones no solucionadas. Y vamos entonces a comprar cualquier cosita, salimos todos los días a los grandes almacenes de cadena, a comprar, a llenar un vacío de afecto, una soledad que tenemos. Entonces la buscamos y hacemos amistades con los que atienden, los dependientes que ya nos conocen, y ahí comentamos y decimos de la situación del país y todo, porque estamos con una necesidad de gastar, pero es por la necesidad de vacíos existenciales que tenemos en nuestra alma. Y el criticar y juzgar a todo el mundo también es un vicio que no nos damos cuenta y caemos en esa rueda, ¿sí? Y es como el círculo, por eso se llaman círculo vicioso. Círculo vicioso porque se va perdiendo la noción de la razón, ¿sí? De que las personas tienen cosas positivas que mostrar y dar a la humanidad. Y el trabajar sin control, que los norteamericanos llaman workaholism. O sea, el workaholism es el alcoholismo del trabajo. Nunca dejo de trabajar, no busco ningún espacio para estar con la familia porque siempre debo estar trabajando las 24 horas del día. Todo lo que caiga en un exceso se convierte en un vicio que daña física y moralmente al ser humano. Entonces necesitamos eso, ¿no? Mucho control, mucho equilibrio, porque los vicios son las necesidades que nosotros mismos estamos creando. Entonces realmente la propuesta espírita es que entrenemos la voluntad. Hay que entrenarla, hacer ejercicio de cuando sí es sí, cuando no es no. Así nos gusten las cosas que no están bien, no están bien. Y lo que no está bien. Eso es importante, ¿no? Y todo eso nos dice en el libro de los Espíritus, en la pregunta 909, que debemos entrenar la voluntad, desarrollar esa gran potencia que tenemos en el alma, porque recordemos que la voluntad unida a una fe, es lo que nos dijo el Maestro Jesús, si tuviéramos fe, como pequeñita, así sea como un granito de mostaza, podríamos mover las montañas, decirle de aquí para allá y se moverían. Es decir, diciendo que esas grandes montañas internas que tenemos, de los problemas emocionales, de los vicios, de las adicciones, de los estados perturbadores que entristecen, que deprimen al ser humano,
los podemos transportar, teniendo como base clara esa fuerza de voluntad que se desarrolla con el querer, el desear alcanzar aquello, el saber de que cuando caemos en estos estados estamos enfermos. Eso es un cuidado que hay que tomar conciencia de nuestras necesidades reales. También tenemos la asistencia espiritual a través de la oración, que es muy importante cultivar la oración en los momentos de dificultad, el hacer abnegación de sí mismo, olvidarnos de nosotros mismos para también ver a los demás, porque muchas veces los demás sufren por nuestras viciaciones. La educación moral, la educación de los sentimientos, el saber manejarnos emocionalmente, no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino manejarlas, cultivarlas, controlarlas. La laborterapia también es importante. El servicio que podamos prestar a los demás nos puede ayudar, al igual que buscar toda la asistencia profesional. Maestro Jesús nos dijo finalmente, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Damos gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este día, en este programa Luces para el Alma. Escríbanos, llámenos, escríbanos a programalucesparaelalma@gmail.com y llamando aquí a este teléfono todos, al 656-5252, todos los sábados, para que podamos esclarecer sus inquietudes. Que tengamos mucha paz, mucho amor en todas estas fiestas de noviembre, con tranquilidad, con paz, y no nos olvidemos del amor a Dios y de la oración para pedir su protección y su amparo benefactor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.